la resolución del COSEPE. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a ver cómo nos ayuda, vamos a analizar cómo nos ayuda esta nueva resolución del COSEPE para la lucha en contra de la corrupción. Mauricio, bienvenido a Visionarias. Buen día, Priscila. Un abrazo a la distancia para ti y, por supuesto, para nuestra audiencia. Importantes pasos que se dan, por supuesto, pero un tanto extemporáneos. Recordemos que esto ya se venía trabajando desde que Guillermo Lasso era candidato. Se había identificado a la corrupción como un objetivo estratégico a combatir en este caso a partir de una gestión pública eficiente, a partir de políticas públicas claras, co-creadas con la ciudadanía, de la mano de planes y programas concretos que permitan reacciones inmediatas, soluciones a corto plazo y trabajo de prevención y control al mediano y largo plazo. Ahora el gobierno está a pocas semanas de dejar la sede, el presidente está a muy pocas semanas de retirarse de funciones y resulta que se acordaron de que la corrupción había que combatirla, de que la integridad y la ética pública había que promoverlas y en definitiva hacer una resolución que esperemos al menos sea considerada por el gobierno transitorio, pues en las pocas semanas que resta al poder actual difícilmente se va a lograr algún resultado. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Denise Salazar te saluda, saludos a la audiencia que está con nosotros y precisamente lo que dice sobre que el gobierno ya casi al finalizar su mandato con esto de la muerte cruzada, recuerda que hay que luchar contra la corrupción. Desde enero nos quedamos sin secretario de corrupción tras la salida de Luis Verde Soto en medio de declaraciones que el presidente de la República no tomó en cuenta algunas recomendaciones que él hizo sobre el caso Gran Padrino, el caso Encuentro denominado por la Fiscalía, y recién en esta semana nombramos a una nueva secretaria anticorrupción, Ana Belén Cordero, y ayer sale la resolución del COSEPE. ¿Qué podemos hacer en este corto 6 meses aproximadamente que le queda al gobierno para luchar contra la corrupción? Una añoranza creo que de todos los políticos que siempre prometen a los ciudadanos. Denise, buen día. Con acciones muy sencillas se podría ver algo por parte del gobierno actual. Qué oportunidad valiosa la que tiene el presidente Guillermo Lasso de ordenar a su secretario de la administración que, por ejemplo, haga públicas las declaraciones de interés de todos sus ministros y secretarios de Estado, llenadas y firmadas al amparo del decreto 4. Ese código de ética tan cacareado por las autoridades y que en cada uno de los juramentos se dice cumplir y se dice que se promoverá incluso en cada una de las instituciones sin resultado. Mira que este gobierno incluso tiene un ministro preso con conflicto de interés declarado, pero el gobierno jamás lo hizo público a partir de este documento, impidiendo a la ciudadanía trabajar para evitar este tipo de cuestiones. El gobierno podría también de una buena vez estructurar como corresponde a esta secretaría y dejar en mejor manera modulado lo que significa este trabajo para el gobierno de transición que entrará a partir de noviembre, cuando incluso la ciudadanía escucha lucha contra la corrupción o secretaría anticorrupción, piensa que esa autoridad va a trabajar en denuncias o en perseguir a los corruptos y a los que nos meten la mano al bolsillo para llevarse recursos en beneficio propio, Denise, pero lo cierto es que hay que ponerle hasta algo tan sencillo como un nombre acorde a sus competencias. Y qué bueno sería estructurar una dependencia como esta, a manera de una Dirección General de Ética y de Integridad Pública, para promover efectivamente estos principios en la administración en general y poder hacer prevención respecto de este mal que desafortunadamente está muy enquistado, no solo en las dependencias públicas, sino en nuestra sociedad. Y eso quería preguntarte, Mauri, porque que se tomen estas resoluciones a veces puede parecer que son meramente burocráticas, por decirlo así, pero ¿qué tanta efectividad tienen? Tenemos la Secretaría Anticorrupción, Denise nos hablaba también de la gestión que hizo el doctor Luis Verde Soto, hemos visto que en otros gobiernos incluso se hacen acuerdos con organizaciones como las Naciones Unidas, pero ¿qué efecto tienen ya en el día a día para luchar en contra de la corrupción? Porque si no se queda netamente en un papel. Ayer estuvo aquí Ana Belén Cordero, la nueva secretaria, y en verdad mi percepción, mi opinión, yo no veo que tengan una línea para luchar en contra de la corrupción en lo que
falta que es pocos meses para que se vaya ya Guillermo Lasso del gobierno. Priscila, si no hay claridad en lo que se tiene que hacer, incluso si no hay claridad en el diagnóstico, que diagnósticos a este país le sobran, difícilmente se van a poder implementar acciones y medidas que nos permitan combatir este mal. La palabra lucha contra la corrupción suena muy atractiva a oídos de la ciudadanía. Le hace ver bien al gobierno de turno, pero mientras no hay acciones encaminadas a que esto efectivamente pase, no serán sino meras declaraciones. El país, creo yo, está cansado de escuchar respecto de comisiones, secretarías, supuestas políticas públicas o planes de lucha contra la corrupción, mientras no se fortalezca la institucionalidad actual, mientras la corrupción siga siendo impune en nuestro país, mientras la justicia siga liberando a los corruptos y mientras las autoridades sigan sin recuperar aquello que incluso ordenado por los jueces se debe restituir al pueblo ecuatoriano, estamos simplemente frente a acciones que ante la foto se ven bien, pero que en la práctica no sirven para algo. Sí, y hablamos sobre todo de la lucha contra la corrupción, que pasa a ser un discurso político, porque lo venimos escuchando de candidato en candidato, llega a Carondelet, lo vuelve a insinuar, crean estas comisiones, esta secretaría, como bien ayer lo decían a Belén Cordero, que su función es prevenir y no combatir la corrupción en sí, como denunciar, como demostrar y como evidenciar a las autoridades corruptas, porque ella decía que la función que tienen en estos 5 meses es crear una política para prevenir la corrupción en las entidades públicas, que fue lo mismo que nos ofreció Luis Verde Soto cuando él se posesionó. Y volvemos al discurso político que nos viene bien a la ciudadanía que escuchamos, pero ya en la práctica seguimos en lo mismo, seguimos con estas mafias enquistadas en el Ministerio de Salud, estas mafias enquistadas en el IES, que es donde en verdad, verdaderamente la ciudadanía siente que no estamos avanzando y solo se queda en el discurso del presidente de turno. Así es, Denise, y mira que se repite el discurso de hace 2 años, de hace 1 año y de hace pocos meses. Partamos de lo que se ha dicho. Una política pública para la integridad, para la transparencia, para la ética pública, para la lucha contra la corrupción. No necesitamos un funcionario sabelotodo que a partir de su experiencia y de su conocimiento redacte un documento y diga, aquí está la política pública anticorrupción para el país. Necesitamos una autoridad sensible que de la mano de la ciudadanía en un proceso de co-creación, escuchando a los sectores afectados, recogiendo sus insumos, trabajando de manera colaborativa, le dé al país no solo una política pública, sino ya planes y programas concretos que puedan ser implementados de manera inmediata por quien será presidente a partir del mes de noviembre de 2023, con la esperanza también de que quien entre a Carondelet entonces no quiera echar abajo todo lo que se ha hecho antes y empezar nuevamente de cero, lo que hemos visto durante los últimos años. Se pierden recursos de los ecuatorianos en instituciones que no dan resultado. Se pierden recursos de los ecuatorianos y de la cooperación internacional en consultorías de diagnóstico que abundan en nuestro país desde el retorno a la democracia. 45 años de diagnósticos contra la corrupción se ha hecho sin que medidas efectivas hayan sido implantadas. Y por supuesto, hago énfasis en esto, recuperar la institucionalidad, recuperar el Estado de Derecho es el gran punto de partida para trabajar efectivamente contra la corrupción. Si no tenemos una fiscalía fortalecida, con herramientas, con recursos que permitan combatir a la corrupción, si no tenemos una procuraduría que a pesar de incluso ya contar con una ley, no hace un trabajo efectivo para recuperar lo que se ha perdido, y por supuesto, si no hay colaboración con otros países, más allá de tomarse la foto y decir aquí estamos con el personaje tal de tal país, para poder trabajar de manera conjunta en traer a los corruptos, en juzgarlos y por supuesto en recuperar todo lo que los corruptos ponen en otros lugares del mundo, simplemente, insisto, estaremos en la mera declaración. Y creo que el país ya está cansado de escuchar discursos y lo que quiere ver es acciones concretas. Claro, Mauri, yo creo que desde organizaciones privadas o fundaciones, ONGs, tal vez como la tuya, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se hace más en contra de la lucha contra la corrupción que desde el mismo gobierno, y eso también era algo que yo quería consultarte. ¿En qué momento llegamos
a vivir esta falta de institucionalidad en nuestro país, porque la muerte cruzada yo creo que fue ya el resultado final de que no se pongan de acuerdo entre gobierno, entre asamblea. Vemos que la Fiscalía se enfrenta al Consejo de Participación Ciudadana, por ahí también hay otros organismos que están enfrentados y siempre pensamos que el tema de corrupción está muy a nivel de gobierno, de instituciones públicas, pero yo creo que también se tiene que hacer un trabajo con la ciudadanía, eso es importante, por eso mencionaba los trabajos de las fundaciones, de las ONG, de las organizaciones, porque esto es una cadena, no hay que pensar que la corrupción solo abarca millones de dólares o empresas como Petroecuador o ministerios, sino también es un trabajo de la ciudadanía. Por ejemplo, colarse en una fila, eso ya es corrupción. Copiar en un examen, eso ya es corrupción, y a veces la gente piensa, no, es que yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, ¿cómo crear esta cadena entre instituciones, entre ciudadanía, entre gobierno, para que haya una verdadera lucha anticorrupción? El punto de partida, Priscila, y tú bien lo señalas, es de entender que este mal no únicamente se encuentra enquistado en la esfera de lo público, sino que es un problema social, es un problema ciudadano. El segundo punto también es comprender que la corrupción no es solo el mal uso de recursos públicos, el sobreprecio, la coima. La corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Corrupción es usar las palancas que hiciste cuando eres funcionario público para, después de dejar el cargo en el sector privado, gestionar contratos a favor de una empresa amiga. Eso es corrupción. Corrupción también es gestionar cargos para tus familiares y para tus amigos dentro de la institución pública. Corrupción es abusar de tu poder para, por ejemplo, meter mano a procesos de concesiones o meter mano a procesos de generación de obra pública y de infraestructura, sin que esto necesariamente represente una pérdida de recursos para los ecuatorianos. Mientras no tengamos esa conciencia, más allá de lo que tú decías, el colarse en una fila, el vender turnos o algo tan básico que desde pequeños nos enseñan que copiar en un examen está mal, seguiremos perpetuando estas malas prácticas. Yo te hago una pregunta. ¿Se sigue o no se sigue denunciando, Priscila, que en el registro civil hay mafias que venden turnos o que incluso te venden directamente los documentos de identidad por un precio mucho mayor del que oficialmente cuestan? Porque juegan y especulan con el ansia de la gente de tener una cédula o de tener un pasaporte. ¿No ha visto el gobierno acaso que en redes sociales se publicita pasaportes a $400 entregados en cuestión de minutos en lugar de esperar a esos turnos de 3 meses? ¿Qué hace el gobierno al respecto? Pues que el registro civil, por ejemplo, no está a su cargo. Así, hay varias instituciones donde la corrupción se pasea frente a sus narices y donde prefieren firmar acuerdos, tomarse fotos, sonreír y dar declaraciones en lugar de actuar. Y el que pierde es el ciudadano, que además, lamentablemente, y hay que decirlo, frente a circunstancias extremas como estas, y así ha quedado perfectamente identificado en el barómetro de la corrupción que presentamos desde Ciudadanía y Desarrollo a inicio de año, no tiene alternativa que formar parte del círculo de corrupción, porque necesita ese servicio público de manera inmediata, porque necesita que sus hijos estudien o necesita que su familia se atienda en el sistema de salud pública. Y te lo dicen muy abiertamente y de frente: no tengo otra alternativa que pagar, que utilizar palancas, que presionar para poder atender a mi familia, a mis hijos, a mis allegados, en algo que debería estar abierto a la ciudadanía, porque para algo pagamos impuestos, si no es para el funcionamiento de todos estos sistemas. Claro, y decimos que caemos en este círculo de corrupción, tanto la ciudadanía, las instituciones y en sí el gobierno, pero ahora ya caminemos hacia adelante. Tenemos 8 candidatos a la presidencia y todos ofrecen: vamos a luchar contra la corrupción, vamos a crear un plan de seguridad, vamos a dar salud a la ciudadanía y nos vamos a enfocar en el plan ante el fenómeno del niño. Pero volvemos a este discurso político que la ciudadanía volvemos a caer en lo mismo, volvemos a hacer los mismos ofrecimientos y ya en firme, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde el gobierno y desde las instituciones privadas? Denise, empezar a hacer las preguntas incómodas, empezar a cuestionar, empezar a exigir rendición de cuentas a los candidatos. Todos van a desfilar en espacios como este diciendo que saben qué hacer,
saben cómo hacerlo y haciendo ofertas que intenten captar nuestra atención y por supuesto nuestro voto. El punto de partida es que estemos todos los ecuatorianos conscientes de que quien asume el poder en noviembre de este año apenas tendrá 1 año y 6 meses para actuar. Una persona que en tan poco tiempo te ofrece cuestiones que ni siquiera físicamente son realizables en ese periodo de tiempo ya te está mintiendo. Y el que te miente como candidato, te miente como presidente. Además, empecemos a preguntar, Denise, ustedes háganlo en espacios como este a los candidatos presidenciales. ¿Quiénes están detrás? Y no me refiero a quien coordina la campaña o a quién va a ser la primera dama. No, que nos digan quiénes son sus equipos de asesores. ¿Quiénes van a ser sus gabinetes ministeriales en el caso de ganar? No vaya a ser que por ahí se nos cole otro cuñado incómodo u otro financista de campaña que intente recuperar lo que invierte en el candidato. Que nos den nombres. Y por supuesto, tomemos esos planes de gobierno que desde hace pocos días ya son oficialmente públicos, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, para empezar a cuestionar, para empezar a preguntar el cómo, para empezar a preguntar el con qué, para que los planes de gobierno no sean simplemente, de nuevo, palabras vacías que quedan bien en el papel o que suenan lindo en declaraciones públicas, pero que en la práctica no van a poder ser implementadas. Y quizá, a propósito de uno de los elementos que tú decías, lo que se está preveyendo a propósito del fenómeno del Niño, preguntar incluso, dejando de lado a los candidatos a la presidencia, a quienes aspiran a ser asambleístas, por ejemplo, si al menos conocen el estado actual de una ley de gestión de riesgos que debería aprobarse de manera urgente en la Asamblea Nacional. O preguntar si ya sabemos qué va a pasar con esa orden que dio la Corte Constitucional de que el país cuente con una ley que regule la emisión de estados de excepción a partir de los decretos de emergencia. Porque no nos olvidemos que frente a catástrofes naturales, lo primero que va a hacer el gobierno de turno es declarar emergencia. Y con ello incluso, a nivel de contratación pública, podría abrir las puertas del infierno para la corrupción. Así es que esas preguntas incómodas, ese pedido de rendir cuentas desde este momento en que las personas son candidatas y candidatos, es el que tenemos que hacer como ciudadanos y ustedes como periodistas, por supuesto, en espacios como este. Así es, Mauri. En pocos minutos ya vamos a conversar con Jorge Peñafiel. Él está precisamente de candidato a la Asamblea Nacional y le vamos a traspasar estas inquietudes que tú tienes, que se les debemos preguntar a todos los candidatos y más aún a los candidatos presidenciales. Tienen tan poco tiempo, a veces yo digo, esos planes de gobierno un poco improvisados, y también para la ciudadanía leerlos en tan poco tiempo, porque tenemos que informarnos también para votar 8 planes de gobierno, conocer también los planes de trabajo de todos los asambleístas. Es un reto, pero creo que debemos hacerlo, Mauri, porque es precisamente con nuestro voto que decidimos a quién le damos ese poder, en las manos de quién dejamos la gobernación. Así que vamos a hacer esas preguntas incómodas que dices tú, Mauri. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vis a Vis. Siempre un gusto, Priscila, Denise, muchas gracias por la invitación a ustedes y un buen viernes para nuestra audiencia.